Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad a usted y a mí de poder reunirnos una vez más para seguir en este estudio de la palabra, aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, sabiendo que Dios aún tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Aprender que Dios es fiel, que Dios es maravilloso, que su amor es inagotable, que nunca deja de guardarnos y de cuidarnos. A pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, Dios está en control de todas las cosas. Le doy gracias a nuestro Dios también por su vida, mi amado, porque si usted está viendo y escuchando este mensaje, es porque Dios lo ha guardado, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha cuidado. Dios ha sido bueno, aleluya. Y en este día, mis amados, yo le invito a que podamos continuar estudiando el Evangelio de Mateo. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder comprender lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy. Aleluya. Yo quisiera y lo invito a que usted me acompañe con su Biblia y vamos a leer el Evangelio de Mateo, el capítulo número 5. Y vamos a darle lectura a los versículos del 31 al 32. Y dice la palabra así. También fue dicho, enseñaba el Señor Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aleluya. Que nuestro amado Padre Celestial pueda añadir bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, este día continuamos estudiando las enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte. Y hoy estudiaremos un tema que tiene que ver grandemente con la sociedad actual. Estoy hablando sobre el Señor Jesús y el divorcio, que es lo que Él enseñó. Primeramente, mis amados, tenemos que reconocer que el ideal de Dios para las parejas que se unen en matrimonio es que no se divorcien, sino que el matrimonio sea para toda la vida. Aleluya. Mis amados, la palabra de nuestro Dios nos declara que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, dejan de ser dos y se convierten delante del Señor en una sola carne. Así lo declara en el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es lo que Dios le daba como indicación a Adán ahí en el huerto del Edén. Mis amados, la palabra de Dios nos declara que la relación matrimonial no debe ser rota por el hombre, pues ha sido unido por el Señor. Así, usted lo puede leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 6, donde el Señor Jesús enseña y dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Podemos ver, mis amados, que en el Antiguo Testamento Dios le da esta indicación a Adán, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo también lo enseña. Mis amados, la palabra de Dios nos declara que la unión matrimonial es una relación que debe mantenerse hasta la muerte de alguno de los cónyuges.
En la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 7 versículo 2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Mis amados, también tenemos que saber que para nuestro Dios el divorcio o repudio es algo que no le agrada. Y eso lo ha dejado expresado, mis amados, en su palabra. En el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 2, en los versículos 15 y 16, dice de esta forma: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aleluya. Mis amados, pero tenemos que saber que en la ley de Moisés, o en la ley Moisés, dejó establecida la opción para que un hombre pudiera divorciarse o repudiar a su esposa si encontraba en ella alguna cosa indecente. Leamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo dejó claro que Moisés dio la opción de dar carta de divorcio por causa de la dureza del corazón de las personas, y que esa opción, mis amados, no era lo que Dios quería desde el principio para el matrimonio. Bien dice en el libro o en el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículos del 3 al 8, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aleluya. Mis amados, después de haber visto el contexto bíblico sobre el tema del divorcio o el repudio, podemos analizar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en estos textos que hemos leído. Primeramente tenemos que saber, mis amados, que en el tiempo del Señor Jesús, los maestros de la ley habían hecho su propia interpretación sobre el texto que leímos de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, en el cual dice que le podía dar carta de divorcio
si encontraba en la esposa alguna cosa indecente. Y algunos de esos rabinos afirmaban que alguna cosa indecente, alguna cosa indecente podía ser hasta que la esposa no cocinara bien, que no hiciera bien los quehaceres del hogar, o hasta que ella se le quemara la comida. Y algunos intérpretes más liberales llegaban a interpretar diciendo que el hombre podía darle carta de divorcio a su esposa si encontraba una mujer que cocinara mejor que ella, o que podía darle carta de divorcio y repudiarla si que encontraba alguna mujer que sea más hermosa que su esposa. Pero nuestro Señor Jesucristo, mis amados, vuelve a tomar la palabra y dice: pero yo os digo, es decir, que Él iba a darle el verdadero sentido de lo que la ley decía sobre el divorcio. Y dejó bien claro, mis amados, que no podían darle carta de divorcio o repudiarla a su esposa por cualquier causa, sino solamente por causa de fornicación. Muchas veces interpretamos, mis amados, ese texto diciendo que la única forma para que el hombre le diera carta de divorcio era que la mujer hubiera cometido algún tipo de fornicación o inmoralidad sexual. Pero los judíos también tenían una ley sobre eso. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 22, versículos del 20 al 22. Dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Mis amados, la ley de Moisés no mandaba a dar carta de divorcio a las mujeres que cometían fornicación o adulterio, sino que la ley ordenaba que tenían que morir ambos, el hombre y la mujer que cometían ese pecado. En este caso podemos tomar una interpretación apegada a la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál puede ser la interpretación de las palabras del Señor Jesús de dar carta de repudio o divorcio solamente por causa de fornicación? Veamos lo que nos enseña, mis amados, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 3, dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga a su propio marido. El marido, dice, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aleluya. Mis amados, entonces podemos ver que uno de los objetivos del matrimonio es tener a una persona, esposa o esposo, que nos complementen, que nos hagan sentir, mis amados, satisfechos, felices y amados, que no corramos el riesgo de caer en fornicación, es decir, en inmoralidades sexuales de cualquier tipo. En ese sentido, mis amados, podríamos decir que lo que el Señor Jesús
nos quiso enseñar era que si estamos en una relación de matrimonio en la cual ambos cumplen el deber conyugal y hay una relación de amor, de respeto mutuo y nos sentimos satisfechos y amados, ¿por qué vamos a romper una relación por un capricho tonto o por un momento de enojo? Para las situaciones de conflictos, mis amados, en el matrimonio, en matrimonios buenos y estables, lo que la palabra del Señor nos recomienda, mis amados, es un tiempo en el cual podamos reflexionar, que podamos orar y buscar la reconciliación, mis amados, a través del perdón. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo 7, en los versículos 10 y 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Mis amados, pero en los casos en los cuales no se cumple el deber conyugal, por egoísmo, por falta de amor, por relaciones en las cuales hay falta de respeto, vicios, maltratos, y ninguno de los dos, mis amados, se sienten satisfechos ni amado, y eso puede llegar a ser causa de fornicación de alguno de los dos. Lo mejor, mis amados, es hacer lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: por causa de fornicación, dele carta de divorcio, para que cada quien pueda tener, mis amados, la oportunidad de comenzar una relación de verdadero matrimonio. Si alguien, mis amados, por capricho, por enojo, por soberbia, rompe un buen matrimonio, no por causa de fornicación, entonces se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 32, cuando Él dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada cometa también adulterio. Mis amados, ya que ese vínculo matrimonial no está roto ante Dios, pues eran un matrimonio que lo que tenían que hacer era buscar la reconciliación y no el divorcio. Aleluya. Mis amados, podemos ver en este estudio de lo que el Señor Jesucristo habla acerca del divorcio, lo que tiene que ver con el divorcio. El Señor es muy explícito en decir que la idea de Dios para el matrimonio no es que el matrimonio se separe, no es que la pareja se separe. Porque en el momento que se unen en matrimonio, mis amados, se convierten en un solo ser, en una sola persona. Y una sola persona, mis amados, no puede desmembrarse. Porque eso es lo que sucede, mis amados, cuando una pareja llega a tomar la decisión de divorciarse. Lo que hacen es desmembrarse. Desmembrar ese matrimonio. Ese matrimonio queda roto, queda fraccionado. Mis amados, pero al principio dice el Señor que al principio no fue así. Que lo que Él unió, el hombre no lo puede separar. Aunque en la ley al principio, en el Antiguo Testamento, Moisés permitió dar cartas de repudio, pero no porque tenían la libertad de hacerlo por cualquier causa, como veíamos, que porque de pronto no cocina bien, o porque no hace bien los quehaceres, o porque tal vez ya no le agrada físicamente a su esposa, o porque tal vez encontró a otra mujer que cocina mejor o que es más hermosa que su propia esposa. No, mi amado, esas no son causas para divorciarse. Fue muy explícito y dijo que era por causa de fornicación. Pero el Señor Jesucristo, cuando vinieron a preguntarle, a hacerle la misma pregunta, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio, de repudio?
Y el Señor Jesucristo fue muy explícito y le dijo que era por la dureza que había en el corazón del hombre. Porque el hombre, mis amados, lamentablemente su corazón es dado al mal. Y la dureza que había en el corazón del hombre de aquel tiempo era que el hombre maltrataba a la mujer. El hombre, mis amados, lamentablemente era machista. Y aún hay muchos que adolecen de aquel mal de ser machista. Porque en la ley decía, mis amados, que toda persona o toda mujer o todo hombre casado que era encontrado en el mismo acto del adulterio, la ley decía que tenían que ser apedreados hasta morir. Sin embargo, mis amados, era tanto el machismo en aquel tiempo que cuando eran encontrado en ese acto del adulterio, solamente era llevada a la mujer. De hecho, cuando al Señor Jesús le llevan a una mujer que había sido encontrada así, en el mismo acto del adulterio, llevaron solamente a la mujer. ¿Por qué no llevaron al hombre? La intención no era que se haga justicia, que se ponga en práctica lo que decía la ley, sino que querían era que el Señor Jesucristo tal vez dijera alguna cosa y eso era causa suficiente para acusarlo, tal vez de blasfemia o de cualquier otra cosa. Sin embargo, Él los confrontó cuando le llevaron a esta mujer y Él les dijo: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ellos, acusados por su inmoralidad, acusados, mis amados, por su conciencia de que en realidad nadie era santo, todos desistieron de apedrear a esa mujer. Mis amados, pero el Señor nos enseña en su palabra que el matrimonio es para siempre. Lo único que puede separar a la pareja es la muerte. En el matrimonio, mis amados, si bien es cierto, vamos a pasar situaciones, circunstancias que tal vez pueden generar algún malentendido, algún malestar, alguna molestia, pero eso no es causa, mi amado, mi amada, para tomar la decisión de divorciarse, de separarse. Porque en la mayoría de los matrimonios ya el Señor los ha bendecido con hijos, y cuando una pareja toma la decisión de divorciarse, quienes son mayormente afectados son los hijos, porque queda con ese vacío, sea del padre o sea de la madre, mis amados, y no hay nada que pueda llenar ese vacío que deja a uno de los dos. Pero lamentablemente se llega a creer y pretender que cuando se separa la pareja, aquel que se va quiere llenar esa inasistencia, ese vacío que ha dejado a sus hijos, comenzando a darles regalos, cosas materiales, pasando tal vez unas cuantas horas en un fin de semana creyendo que con eso están cubriendo la totalidad del tiempo que deben estar. La falta de la presencia paternal o de la madre es muy necesario. Es imprescindible, mis amados, para el correcto crecimiento de los hijos. Mis amados, pero si tenemos un matrimonio que primeramente invitamos al Señor a que sea Él el Señor de nuestra familia, el Señor de nuestro matrimonio, entonces vamos a tener matrimonios exitosos. No podemos decir que todo va a ser color de rosa, no, mi amado. Pero cuando tenemos al Señor como el Señor de nuestro matrimonio, entonces el Señor nos va a ayudar a que cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier adversidad que pueda presentarse, Él, por medio de su palabra, por medio de ese manual de vida, nos va a ayudar a resolver. Y teniendo esa actitud, mis amados, ese estilo de vida, de saber y reconocer cuando hemos cometido un error y pedir perdón, y también aprender a perdonar, y perdonar de corazón. Mis amados, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo le animo a que se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba las notificaciones de los siguientes videos que vamos a seguir subiendo de la palabra del Señor. Conviértase en ese instrumento de Dios y comparte este mensaje con su familia, con sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe.
Ahora le pido que usted me permita orar. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, le doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido, y le pido en el nombre de Jesús que esta palabra no vuelva a usted vacía, que cumpla ese propósito por el cual usted le ha enviado, Señor, y sea prosperada en todo. Padre, que esté a usted, amado Espíritu Santo, ministrando las vidas de toda aquella persona que ha visto y ha escuchado este mensaje. Que te traiga revelación a su vida, que te traiga esa enseñanza que necesitamos saber y aprender para poder vivir una vida agradable delante de tus ojos. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo le pido que usted bendiga a cada familia, que usted provee y sustente para sus necesidades, que usted fortalezca la unidad en la familia, Padre. En el nombre de Jesús, que usted, mi Dios, renueve las fuerzas al cansado, que usted levante al caído, Padre, que usted traiga ese consuelo a aquel que se encuentra afligido, mi Dios. Padre, reconocemos que usted es nuestra fortaleza, que usted, Señor, nos lleva en sus manos y de sus manos nadie nos arrebatará. Padre, gracias porque usted ha dicho en su palabra que no debemos de temer, porque usted está con nosotros, que usted ha prometido no dejarnos ni desampararnos, estar con nosotros todos los días, hasta el final del mundo. Señor, que se esté guardando nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir la salvación, lo animo que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido una vida en desorden y en desobediencia, que he hecho lo malo delante de sus ojos. Ya no quiero vivir de esa forma. Reconozco su obra en la cruz y le pido que perdone mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu Hijo, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor los continúe bendiciendo ricamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.